Saludos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros estamos de lo mejor aquí en Luz Radio 102.9 y muy contentos de poder compartir con todos ustedes una vez más temas de interés, temas relacionados con el conocimiento, con el saber, temas que aportan cada día al desarrollo de nosotros como personas y también como colectivo. Todos los miércoles tenemos la posibilidad de traer un tema de interés, algunos se convierten en temas densos que nos dan pie para muchas conversaciones y otros pues tienen que ver con el momento actual que vive el país. Me acompaña siempre Gabriel Andrade. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Epa, Alex, ¿qué tal te va a ti? De lo mejor, muy contento de poder estar aquí compartiendo con la gente que nos escucha. Efectivamente, ¿tú dirías, Alex, que nosotros nos entendemos bien, tú y yo? A veces sí, yo creo que... Sí, somos buenos amigos, ¿verdad? Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Pero si uno dice que nos entendemos bien en un sentido más llano, eso también quiere decir que tú entiendes lo que yo estoy diciendo. Es decir, que cada vez que yo emito unas palabras, pues tú entiendes su significado. Pero si yo te digo una frase como, por ejemplo, aujourd'hui on va parler à propos de la sémiotique. Quizás eso no me lo entendiste, es francés. Y no me lo entendiste porque estos sonidos que acabo de emitir no tienen un significado intrínseco. Pareciera más bien que el significado de las palabras va a variar en función de la relación que tengan con otros signos. En todo caso, para hablar de signos, significantes, significados y otras cosas más, hoy nos acompaña el profesor José Enrique Finol, es ex decano de la Facultad de Ciencias, y yo no sabía, me había recordado el profesor, que había sido también presidente del MACSUL hace unos añitos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por esta invitación, realmente es una delicia poder estar aquí con dos amigos que aprecio y estimo muchísimo y sobre todo para conversar del mundo de los signos. Gracias, buenos días a los radioescuchas. Es un placer estar aquí conversando con ustedes. ¿Qué es la semiótica? Como de todas las disciplinas de la semiótica también hay muchas definiciones. La más común es la que dice que la semiótica es la teoría de los signos, que estudia los sistemas de signos, sean estos del tipo que sea. Unas definiciones más elaboradas hoy día dicen que la semiótica es la disciplina que estudia los procesos de significación. Ya no los sistemas de signos, sino los procesos de significación. Es una visión más dinámica de la semiótica. Se trata de ver cómo una serie de objetos que pueden ser verbales o gestuales o también vestimentarios, espaciales, colores, etcétera, producen una significación y qué significado tal significación construye. Ahora, para volver al ejemplo inicial, ¿hay una relación intrínseca entre algunos signos y su significado o no? Por ejemplo, si yo miro a alguien y le muestro un puño, yo creo que universalmente el que vea eso va a entender que es un signo de agresión. ¿Todos los signos funcionan así o hay algunos que no? No, no todos los signos funcionan así. En general, la mayoría de los signos son de carácter convencional, lo que Ferdinand de Saussure llamaba relación arbitraria entre el significante y el significado. Pero hay algunos tipos de signos que tienen una relación, que guardan una relación de semejanza con aquello que significan. Por ejemplo, una fotografía guarda de algún modo una semejanza con la persona fotografiada y es posible reconocerla por esa relación de semejanza. Entre, digamos, unos signos extremadamente icónicos, es decir, que guardan relación con lo que representan, y unos signos absolutamente convencionales, en el otro extremo, hay variedades, hay niveles, ¿verdad? El caso del puño, incluso el caso del puño representado como un gesto, es también convencional, aun cuando hay algunos signos de base en torno al puño. Si uno ve el puño que está simbolizado en el socialismo, en el MAS, socialismo por español, por ejemplo, sí. En el socialismo venezolano, el MAS, es una representación no de una agresividad, sino de una fuerza, de una acción política. Bueno, alguien de derecha diría que ahí sí, que en todo caso el socialismo sí predica agresividad, pero eso será otro tema. Ahora, porque habrá entonces también variedad de interpretaciones de los signos. Sí, por supuesto. Gracias a Dios los signos nos dan esa enorme riqueza de interpretaciones posibles. Y también allí yo diría que hay, como dije en el ejemplo anterior, de un extremo a otro entre la relación entre el significante y el significado, también en la posibilidad de interpretación también hay de un extremo a otro.
Por ejemplo, la poesía, el verbo poético, la palabra poética es extremadamente plurisémica, es decir, tiene muchos significados, puede significar algo distinto para cada persona, un verso, un poema, una estrofa. Pero en el otro extremo, por ejemplo, los signos de la matemática, de la química, los símbolos químicos, son extremadamente denotativos, precisos, buscan reducir la ambigüedad y la plurivocidad al mínimo, de manera que cuando alguien lea una fórmula química, no interprete algo distinto a lo que interpretaría otro químico. En cierta medida también las personas son así. Es decir, que hay algunas que van más hacia lo denotativo y otras van más hacia la posibilidad abierta de representar, de interpretar y de dejar caminos siempre abiertos. ¿La semiótica cierra los caminos o más bien abre caminos? Yo diría que la semiótica ni abre ni cierra caminos, es la realidad sígnica, el corpus, el proceso de comunicación, el proceso de significación. La labor del semiótico es simplemente, en primer lugar, tratar de construir un inventario de esos signos, de esos procesos de significación. Tratar de ver, y en esto la semiótica se diferencia de las disciplinas con las cuales colabora, a las cuales aporta, y por supuesto de las cuales también recibe. La semiótica no solo trata de decir o de ver qué significa un mensaje, por ejemplo, una manera de vestirse, una manera de gesticular, una obra de teatro, una palabra, un verso, un discurso publicitario. No solo trata de decir qué significa ese mensaje, sino fundamentalmente tiene que decir cómo ese mensaje significa lo que creemos que significa. Y esto es bien importante, se trata de determinar cuáles son los procesos de significación, qué elementos intervienen en un contexto determinado para producir esa significación y no otra, o para producir ese abanico de significaciones que puede producir. Hay un verso famoso de Snow Rivera que hablaba, para describir el color blanco de una falda, hablaba del dulce del coco. Entonces él utiliza el blanco del coco para referirse a la falda blanca, y eso produce una cantidad de interpretaciones posibles, de riqueza semántica. Claro, pero también puede producir ambigüedades y confusiones. ¿Y hasta qué punto el semiótico tiene como labor aclarar el lenguaje? Es decir, porque si yo digo algo como, por ejemplo, qué sé yo, la palabra voy al banco. Bueno, pero banco puede ser el lugar donde se guarda el dinero o el lugar donde uno se sienta. ¿Tiene el semiótico la labor de aclarar cuál es el sentido preciso de un signo? La semiótica, como cualquier disciplina, no dice lo que debe ser una realidad. Dice cómo una ciencia descriptiva, no normativa, sí, pues. Exactamente. No, como todas las ciencias nos dice, por ejemplo, la gramática nos dice cómo hablar, pero la lingüística no nos dice cómo hablar, nos dice cómo se habla, cómo la gente habla. Bueno, aquí pasa algo similar. Por supuesto, la semiótica puede decir, en este corpus, en este mensaje, hay estas posibilidades. Pero pues, puesto que la interpretación nunca es infinita, hay posibilidades múltiples de interpretación, pero nunca es infinita, porque los contextos la constriñen, las interpretaciones posibles. La semiótica puede decir, estos 1, 2, 3 o 4 interpretaciones son posibles. Puede decir incluso cuál está más favorecida por el texto o por el contexto. Y puede decir, esas interpretaciones son independientes de quien emitió el mensaje, puesto que un mensaje dice algo mucho más allá de lo que el emisor pensó y quiso. Así es decir que probablemente cuando uno piensa, cuando uno dice algo, formula una idea, hay muchas cosas que están en ese texto, ya sea verbal, escrito o corporal, o pictórico, por ejemplo, que no sabemos que lo dijimos, pero que está dicho en la obra o en lo que hacemos. Estamos conversando con el profesor José Enrique Finol sobre qué es la semiótica y para qué sirve, cómo se come eso. Vamos a una pausa y ya continuamos.